Nietzsche desde pequeño fue un niño solitario. Tampoco tuvo muchos amigos durante su juventud. Aunque fue un estudiante brillante y se destacó en sus estudios, mostraba una tendencia hacia la soledad y la introspección desde una edad temprana. A menudo se sumergía en sus propios pensamientos y reflexiones, lo que lo llevaba a distanciarse de sus compañeros de clase. En general, Nietzsche prefería la compañía de unos pocos individuos afines y compartía sus ideas principalmente a través de su obra escrita, en lugar de buscar una interacción social extensa. Todo esto, también quizá su desenvolvimiento filosófico, hizo que Nietzsche adoptara una postura radical hacia las personas negativas y tóxicas. Nietzsche tenía una visión bastante crítica de los perdedores y la gente negativa. En su filosofía, estos términos no se refieren simplemente a aquellos que han tenido dificultades o fracasos temporales en la vida, sino más bien a aquellos que adoptan una actitud de resignación y debilidad frente a los desafíos de la existencia. Nietzsche sostenía que la acción compasiva hacia todos los fracasados y los débiles es mucho más perjudicial que cualquier vicio. Para él, los perdedores y los desdichados son aquellos que se conforman con su situación, que no tienen la voluntad de superarse a sí mismos y que se resignan a vivir una vida mediocre. Consideraba que esta actitud era contraria al espíritu de la vida misma, que él veía como una lucha constante por la superación y el logro de la grandeza. Nietzsche criticaba especialmente la mentalidad de víctima que adoptaban algunos individuos, que atribuían sus fracasos y dificultades a fuerzas externas o a la mala suerte en lugar de asumir la responsabilidad de su propia situación y buscar activamente cambiarla. Los veía como aquellos que por diversas razones no lograban manifestar su voluntad de poder de manera efectiva. Desde su perspectiva, los perdedores podrían ser aquellos que se conforman con la mediocridad, que no buscan alcanzar su máximo potencial o que son incapaces de enfrentar los desafíos de la vida con determinación y valentía. Nietzsche no despreciaba a los perdedores en un sentido moral o ético, sino que los veía como ejemplos de la debilidad y la falta de vitalidad que contradicen su visión de la existencia como un constante proceso de superación y afirmación de la vida. Una manera de abordar este concepto es por medio de la crítica nietzscheana a la teoría de la evolución de Darwin. Nietzsche veía en los instintos una fuerza que iba más allá del solo impulso a sobrevivir, protegerse y reproducirse de todos los seres vivos, ya que de solo ser esto la vida se estancaría. La supervivencia era una de las consecuencias de un deseo aún mayor, impulso hacia una supravivencia, un deseo perpetuo de todo ser vivo por ir más allá de todos, y hasta más allá de sí mismo. Este impulso irracional o deseo perpetuo por expandirse, impreso en cada ser, es lo único que da sentido a la existencia. Somos seres sociales, desde el principio de la humanidad hemos necesitado estar en grupo para sobrevivir y prosperar. Por esta tendencia del individuo a estar en manada, es que se han derivado la mayoría de desgracias humanas. Una de estas grandes desgracias es el asociarnos con personas negativas y tóxicas. Nietzsche sostenía que no debemos tener compasión hacia este tipo de personas, ya que en el único estado mental que viven es en el de estancamiento, y no por su desdicha, sino que es un estado autoimpuesto. Robert Greene escribió: "La desdicha de los demás puede conducirte a la muerte". Los estados de ánimo son contagiosos y tóxicos como una enfermedad infecciosa. Aunque sientas que debes tenderle una mano a alguien que se está hundiendo, lo único que lograrás con ello será acelerar su propia caída. A menudo, los perdedores son los artífices de su propia desgracia y terminan por transmitirla a quien quiere ayudarlos. Nietzsche se distanció de las corrientes filosóficas de su tiempo, como el idealismo alemán y el positivismo. Fue selectivo en cuanto a las personas con las que se relacionaba. Mantuvo distancia de aquellos cuyas actitudes o moralidades decadentes podían influir negativamente en su propio pensamiento y desarrollo. El tipo de personalidad tóxica no se limita a alguien en específico, más bien proviene de una inestabilidad interior que se irradia hacia afuera y atrae el desastre. Hay como un deseo de generar el caos y la destrucción. Podemos pasarnos toda la vida analizando la patología de los caracteres tóxicos, pero no deberíamos perder el tiempo, en cambio, debemos limitarnos a aprender la lección. Cuando sospechemos que nos encontramos en presencia de una persona contagiosamente tóxica, no discutamos, tampoco intentemos ayudar, no llevemos esa persona donde nuestros amigos, o nos veremos involucrados sin remedio. Debemos huir del tipo de persona que Nietzsche describe como perdedor o negativo, o inevitablemente sufriremos las consecuencias. Como escribió Shakespeare, el tal Casio tiene una mirada descarnada y hambrienta. No conozco otro hombre a quien trataría de evitar con tanta presteza como a ese enjuto Casio. Hombres como él no descansan mientras vean a alguien más grande que ellos mismos, y por lo tanto son muy peligrosos.
Los desafortunados de este mundo, que han sido golpeados por circunstancias incontrolables, merecen toda la ayuda, la simpatía y el apoyo que podamos brindarles. Pero hay otros que no han nacido desafortunados o desdichados, sino que atraen las desgracias a través de sus actos destructivos y su perturbador efecto sobre los demás. Sería magnífico si pudiésemos ayudarlos a levantar cabeza y a modificar sus esquemas de comportamiento, pero la mayoría de las veces, las cosas suceden a la inversa. Son los esquemas destructivos de ellos los que terminan por meterse dentro de nosotros y cambiarnos. Y esto se debe a una razón muy simple, y es que el ser humano es en extremo susceptible a los humores, a las emociones, e incluso a la forma de pensar de aquellas personas con las que comparte su tiempo. Los individuos desdichados, negativos y desequilibrados sin remedio, tienen una capacidad particularmente grande para contagiarnos su toxicidad, gracias a la extrema intensidad de sus caracteres y emociones. Normalmente y muy a menudo, Nietzsche escribe, se presentan como víctimas, lo cual a primera vista, toma difícil de comprender que sus desgracias son autogeneradas. Antes de que uno pueda darse cuenta de la verdadera naturaleza de sus problemas, ya hemos sido contagiados por ellos. Es necesario que comprendamos que en el juego de la vida, es de una importancia crucial verificar con qué tipo de gente nos asociamos. El riesgo de interactuar con personas contagiosas reside en que normalmente desperdiciaremos un tiempo valioso y mucha energía para liberarnos de esa influencia negativa. Y gracias a una especie de culpa por asociación, muy posiblemente perderemos valor ante los ojos de los demás. Nietzsche escribe, nunca subestimes los peligros del contagio que presentan tanto los perdedores como la gente negativa. Existen muchas clases de personas tóxicas de las que hay que prevenirse, pero el más virulento es el individuo que sufre de insatisfacción crónica. Casio, el magistrado romano que conspiró contra Julio César, padecía de la insatisfacción que proviene de una profunda envidia. Simplemente no soportaba la presencia de alguien más talentoso que él. Quizá presintiendo el resentimiento que destilaba aquel hombre, Julio César no le confirió el cargo de primer magistrado, que asignó, en cambio, a Bruto. Casio rumió y rumió su odio contra César, hasta convertirlo en algo patológico. El propio Bruto, un convencido republicano, censuraba la dictadura de César. Si hubiese tenido la paciencia de esperar, después de la muerte de César se habría convertido en el primer hombre de Roma, y podría haber enmendado los males que generó su antecesor. Pero Casio le contagió su propio rencor, llenándole la mente con comentarios de los actos malvados de César. Al fin convenció a Bruto y lo ganó para su conspiración. Aquello fue el comienzo de una gran tragedia. Para este tipo de infecciones, según Nietzsche, existe una sola solución, y esta es la cuarentena. Pero normalmente cuando uno al fin reconoce el problema, suele ser demasiado tarde. ¿Cómo es posible protegerse contra virus tan activos y patológicos? La respuesta reside en juzgar a la gente por el efecto que ejercen sobre el mundo que los rodea, y no por las causas que ellos nos presentan como motivo de sus problemas. Los agentes de contagio pueden ser reconocidos por las desgracias que atraen sobre sí mismos, por su larga lista de relaciones fracasadas, por la inestabilidad de su carrera y por la misma fuerza de carácter que los envuelve y les hace perder la razón. Debemos tomar estas señales como advertencia de que nos encontramos frente a una persona tóxica y altamente contagiosa. Nietzsche nos recomienda que debemos aprender a verles el descontento con la mirada, y lo más importante de todo, no debemos tenerles lástima. No debemos enredarnos tratando de ayudarlos, ya que normalmente la persona tóxica no cambiará, sin embargo, nosotros quedaremos atrapados. La otra cara del contagio es igualmente válida y quizá más fácil de comprender. Hay personas que atraen la felicidad por su buena disposición, su euforia natural y su inteligencia. Este tipo de personas pueden constituir una fuente de placer, y Nietzsche nos recomienda que debemos asociarnos con ellas para compartir la prosperidad que estos seres convocan. Esto vale para algo más que para el buen ánimo y el éxito, ya que todas las cualidades positivas pueden ser contagiosas. Talleyrand, un diplomático francés que fue de gran relevancia en Francia a finales del siglo XVIII y a principios del XIX, tenía muchos rasgos extraños e intimidatorios, pero la mayoría de la gente coincidía en que superaba a todos los franceses en afabilidad, encanto aristocrático e ingenio. Napoleón Bonaparte era en muchos aspectos, por completo opuesto, un campesino de Córcega, taciturno, poco gentil y hasta violento. Napoleón no admiraba a nadie tanto como a Talleyrand, envidiaba el trato que tenía su ministro con la gente, y trataba por todos los medios de tenerlos cerca, en la esperanza de absorber la cultura de que él carecía. No cabe duda que Napoleón fue cambiando a lo largo de su gobierno,
Muchas de sus asperezas se suavizaron gracias a su constante asociación con Talleyrand. Nietzsche escribe: relaciónate solo con aquellas personas con las que puedas compartir afinidades positivas. Convierte esta premisa en la regla básica de tu vida, y podrás beneficiarte más que con cualquier terapia. Maquiavelo escribió: reconoce la buena fortuna, a fin de poder elegirla como compañera, y a los desafortunados, para poder evitarlos. El infortunio suele ser culpa de la necedad, y entre quienes la padecen no hay enfermedad más contagiosa. Nunca abras tu puerta a la menor de las desgracias, porque si lo haces, otras muchas la seguirán de inmediato. Nietzsche se recordaba constantemente que debemos tener cuidado al asociarnos con perdedores y personas tóxicas porque su mentalidad de resignación y negatividad puede contaminar nuestra propia voluntad de poder y aspiraciones. Asociarse con personas que perpetúan una moral de esclavos, caracterizada por la autocompasión y la dependencia, puede debilitar nuestra determinación y alejarnos de nuestro potencial más elevado. En lugar de eso, Nietzsche abogaba por rodearse de compañeros que compartieran una mentalidad de fortaleza y superación. Schopenhauer expresó que la vida en el mundo real es un brebaje agridulce, que consiste en una continua adquisición de conocimiento, continua ganancia de comprensión, el cual es triste pero que al penetrar en la verdad resulta satisfactorio. En la medida en que la voluntad se expresa en la vida anímica del hombre bajo la forma de un continuo deseo siempre insatisfecho, Schopenhauer concluye que toda vida es esencialmente sufrimiento. Contrariamente a lo que filósofos anteriores habían argumentado, Schopenhauer sostuvo que el mal es algo real, siendo este la norma más que la excepción y que el bien es la ausencia del mal. Tal como escribió: a menos que el sufrimiento sea el objeto directo e inmediato de la vida, nuestra existencia debe fracasar por completo en su objetivo. Es absurdo considerar la enorme cantidad de dolor que abunda en todo el mundo y que se origina en exigencias y necesidades inseparables de la vida misma, como si no sirviera para nada y fuera el resultado de la mera casualidad. Cada desgracia separada, tal como se presenta, parece, sin duda, ser algo excepcional, pero la desgracia en general es la regla. Si la vida es sufrimiento, partiendo de la filosofía de Schopenhauer, ¿qué necesidad tenemos de estar cerca de personas que hacen que nos minimicemos a nosotros mismos? ¿Por qué permitimos que los demás nos utilicen como su desahogo personal, abarrotándonos de negatividad? ¿Cuándo te darás cuenta de que tienes el poder para elegir el entorno más propicio para tus metas? ¿Cuándo podrás percatarte de que las personas negativas están haciendo tu existencia un infierno? Todas estas son preguntas que personalmente me he hecho, y considero que tú también deberías hacerte. Para terminar, cito a Nietzsche: ¿qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de lo que acrece el poder, el sentimiento de haber superado una resistencia. Los débiles y los fracasados deben perecer. Esta es la primera proposición de nuestro amor a los hombres, y hay que ayudarlos a perecer.